Hablarles del Dios que se dio a conocer. Todos estos atributos que hemos estudiado es la revelación de Dios a nosotros, mostrándonos quién es, qué hace, cómo actúa. Esa revelación está, oígame bien, íntimamente relacionada con mi comunión con Dios. Entre más cerca esté de Dios, más descubro quién es. Mayor es el grado de revelación que me llegue al estudiar su palabra. Pero hoy quiero que nos remontemos un poquito atrás y vayamos a ver cómo empieza esa revelación, cómo la persona, sin excepción, no tiene excusa delante de Dios por tener precisamente esa revelación que viene al intelecto y viene a su conciencia. Cuando ya esa revelación se consolida allí, empieza una más, que ya va más profunda. Tiene que ver ya con la vida espiritual neta, con el entendimiento de su voluntad, con la revelación del contenido y de los misterios de Dios en su palabra. Vamos a leer la escritura en Deuteronomio 29 y luego iremos a Romanos 1:19. Vayan conmigo a Deuteronomio capítulo 29, el versículo 29. Es muy fácil de memorizar este texto en razón de que tanto el texto, el versículo como el capítulo pues terminan igual, son 29. Y no es casualidad que esté allí para que usted conmigo lo leamos hoy. Es una bendición porque el 29 dice: las cosas secretas, o sea, los misterios, pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de la ley. Aleluya. Las reveladas son para nosotros. Vayamos muchas páginas, vayan conmigo bien adelante y ubíquese en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 9. Y allí vamos a leer la palabra, el 19 más bien. Porque lo que de Dios se conoce, dice Romanos 1:19, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Está hablando del mundo gentil, del mundo no cristiano. Dice: porque las cosas invisibles de Él, nuestro Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Aleluya. Dios se dio a conocer. Y vamos a estudiar hoy 3 métodos, 3 formas o maneras en las cuales Dios se dio a conocer. La cuarta, tal vez no alcancemos a estudiarla hoy, pero se las anuncio, es la revelación adicional a sus hijos. Así como hay, óigame bien, secretos en su corazón que solamente se los confía a personas de mucha confianza, muy cercanos, igualmente hay secretos en Dios, misterios, los llama el apóstol Pablo, que solo se le revelan a sus hijos íntimos, cercanos. Vamos a orar para que nos dé esa revelación y hoy seamos edificados por su gloriosa y bendita palabra. Amado Padre Celestial, muchas gracias por esta nueva bendición que me concedes de estar desde mi casa, Señor, bendiciendo tu nombre. En esta nueva oportunidad con mi familia, parte de ella, también con mi cuñada que nos ha venido a visitar, con su nietecita que también le hace compañía. Gracias, Señor, por este tiempo de confraternidad aquí en casa, de diálogo, de charla, de compartir, que nos oxigena también en medio de esto. Señor, gracias por la obra que estás obrando en mi esposa, que estás haciendo, por este proceso restaurativo en su salud, por lo cual quiero bendecirte, por este pueblo que nos apoya en oración, que se han enterado y claman en Colombia, en el extranjero. Señor, allí están. Gracias por ellos. Ahora, Padre, te presento todo el pueblo que está conectado y te doy gracias por aquellas iglesias que ya pueden hoy dar culto, que están en unas condiciones quizás más favorables desde el punto de vista médico a nosotros, y eso les permite dar el culto con todas las restricciones, pero allí están de una manera presencial. Ayúdanos para también nosotros, oh Dios, tener esta bendición. Ahora, Padre bueno, te presento a mis hermanos y hermanas que con paciencia, con perseverancia se han mantenido durante toda esta etapa difícil de ausencia del templo, de no podernos saludar, de no poder estrechar nuestras manos. Todo esto, Señor, nos ha probado, pero aquí
estamos delante de ti para darte gracias. Te presento la palabra, la mente de todos mis hermanos, el alma y el espíritu, para que esta revelación llegue a nosotros y podamos conocerte y adorarte en espíritu y en verdad, bendito Dios. Amén, Señor. Amén. Alabanzas al nombre de Jesús. Muy bien. Entonces vamos a la palabra y vamos a hablar de este Dios que se dio a conocer. Se llama revelación. La palabra revelación viene de un vocablo griego. Sí, como muchas, porque ustedes saben que la palabra fue escrita originalmente el Antiguo Testamento en hebreo, con unas pequeñas excepciones de arameo. Pero está del griego, que es donde el Nuevo Testamento fue escrito, y es una palabra compuesta. Viene de apo, que quiere decir desvelar, descubrir, correr el velo, apo. Y luego está calupto, que quiere decir cubrir, tapar totalmente. Apocalupto es el término compuesto. De ahí el vocablo Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, así se llama. Otras versiones lo traducen revelación, que es igual. Apocalipsis viene del griego apocalupto. Apo, oígame bien, desvelar, correr el velo, descubrir. Calupto es tapar. Entonces, ¿cuál es la idea? Algo que está oculto, que está escondido, pero luego se corre el velo y se ve lo que está al fondo, detrás del velo. Eso es la palabra revelación. Dios se ha reservado el derecho del velo y luego lo va abriendo, lo va corriendo de acuerdo al grado de revelación que usted y yo podamos tener, y nos va mostrando las inconmensurables riquezas de su gracia. Por eso es que el apóstol Pablo dice que a muchos judíos tienen el velo puesto y no han entendido todavía porque ese velo les impide. Satanás lo coloca en el inconverso, en el incrédulo, para que no le resplandezca la lumbre del evangelio. Detrás de ese velo está las gloriosas bendiciones del Señor, y mientras el velo esté puesto, la persona no puede ver lo que hay atrás. Eso le pasa al altísimo porcentaje de la raza humana. La iglesia ha tenido pues esa revelación. Alabado sea el Señor porque Él nos ha mostrado. Quiero soportar esto con algunos textos bíblicos. Por ejemplo, Isaías 25:7. Vamos allá. Hijo, si nos puede buscar Isaías 25:7 y nos apoyas allá con el texto en la pantalla para algunos que de pronto no tengan Biblia, aunque yo sé que la gran mayoría, si no todos, la tienen. Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos, y el velo que envuelve a todas las naciones. O sea, quitará el velo. Por eso es que por allá en Lucas 2:32, por aquí lo anoté, sí, dice: el pueblo sentado vio la luz. O sea, el misterio de los siglos fue revelado, manifiesto. Aquella verdad oculta por siglos, aquel propósito eterno que dice en Efesios, fue revelado, oigan bien, a los gentiles, que habíamos de ser salvados por la gracia del Señor. Coloca allí Lucas 2:32. Aleluya. Oiga, me encanta hablar de este tema como de todos los otros. Mire, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Luz. Vino Jesús, vino. Él es la luz del mundo, alumbró los ojos de nuestro entendimiento. Esto de seguir el Evangelio no es cuestión religiosa, hermanos, amigos. Un saludo a todos los que estén conectados por otros medios, como es las emisoras. Dios los bendiga a los que estén oyéndonos allá, amigos míos, familias. Estoy hablando de este Dios que se dio a conocer, no de una forma teórica, sino real. Ahí está, vino la luz. La luz en las tinieblas resplandece y éstas no prevalecen contra ella. Ahí está esa revelación divina. Pero por allá en Mateo 27:51 se nos ilustra de otra manera este término revelación. Veamos Mateo 27:51 y Lucas 23:45 con posteridad. He aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló
y las rocas se partieron. Está narrando los acontecimientos de aquella tarde cuando Jesús murió en la cruz del Calvario. Tuvieron lugar una serie de fenómenos sobrenaturales. Hubo rocas que se rompieron sin que fuerza humana interviniera en ello. ¿Sí? Hubo temblor de tierra, fenómenos sobrenaturales fuera del manejo humano, pero también hubo un velo que se rasgó. No dice lo rasgaron, no. La tradición dice que los judíos volvieron a remendarlo, a coserlo, pero el velo se rasgó de arriba a abajo. Ese velo separaba el lugar santo del lugar santísimo. El tabernáculo estaba dividido en esas tres secciones. Estaba el atrio, que es una parte amplia afuera. Luego estaba el lugar santo, que era donde ya se ofrecían sacrificios. Y luego estaba separado más al fondo el lugar santísimo. Un superlativo de santo, o sea, más que santo. A ese lugar solamente podría ingresar el sacerdote una vez al año. Allá estaban, en el ritual judío, estaba el arca del pacto. En esa arca contenía, dentro de ella, que era un mueble similar como a esta mesa que yo uso, una mesa común y corriente, y adentro estaba las tablas de la ley, los panes de la proposición y la vara de Aarón que reverdeció. Eso estaba resguardado por ese velo, y así era. El día que Jesús murió, esa tarde, ese velo, que obviamente no era el original porque en cada templo lo simbolizaban, en el templo se rasgó de arriba abajo y quedó expuesto lo que había al fondo, se reveló lo que había allá. Es la gracia para nosotros, se manifestó. Y mire que en Lucas lo repite también. Lucas 23:45 nos habla de ese mismo acontecimiento. Veámoslo, gloria al Señor. En Lucas 23:45, y el sol se oscureció. Mire este otro dato del evangelista Lucas. Adicional a los fenómenos ya comentados, mire este otro. Y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Estos evangelistas van sumando, lea también eso en Marcos, y usted va a ver que esa serie de fenómenos daban a entender que quien había muerto en la cruz no era un hombre, era Dios manifestado en carne. Aleluya. Y ahí dice, ese detalle no se obvia, que se rasgó el templo en dos. Reveló Dios lo que había detrás, y está hablando, según Hebreos, que nuestra entrada, nuestro acceso a la gloria del Señor ya no tiene restricciones. Usted puede allá en su casa, en el lugar donde esté, invocar al Dios del cielo. El Señor Jesucristo le dijo a la samaritana, porque ella tenía ese prejuicio, dijo, es que es en Jerusalén el lugar donde se debe adorar. Y Jesús le dijo, mujer, viene la hora. Y ya es cuando los verdaderos adoradores ya no lo harán a través de un rito, de una ceremonia, de la sangre de un toro, de un macho cabrío. Lo harán en espíritu y en verdad. Y ese término denota que geográficamente en cualquier lugar se puede adorar al Dios del cielo, y en cualquier circunstancia. Porque usted encuentra la gente adorando, el pueblo adorando en la cárcel, en la playa, en circunstancias difíciles, en angustias, etcétera, porque Dios se ha dado a conocer. En Hebreos se aplica esta verdad de la revelación. Hebreos es un comentario de Levítico, es una epístola importantísima, trascendente desde el punto de vista doctrinal para el creyente neotestamentario como ustedes y yo. Dice en Hebreos 6:19, veamos allá, Hebreos, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo. La fe penetra hasta dentro del velo. Antes llegaba hasta el velo, pero esta penetra, va hasta allá. Bendito sea el Señor. Y está ilustrando que esta experiencia trasciende, no se detiene allí, va más allá. También lo repite el escritor en 9:3 de la misma epístola de Hebreos. Veámoslo, por favor. Tras el segundo velo, ese que estaba allí separando el lugar santo del Altísimo, porque recordarán que en la puerta había también una limitante para entrar y había que agacharse, estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Oigan la descripción, versículo 4. Gloria al Señor, de ese lugar.
está comentando ese tabernáculo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. El maná es igual a los panes de la proposición, lo simbolizaban. Allí estaba. Y está hablando de Hebreos que hasta allá llegamos nosotros con nuestra adoración. No al lugar físico, sino que se quitó el velo, se reveló, se mostró. Es por eso que el cristiano genuino bíblico, escuchen esto, se conserva. Porque lo que descubrimos atrás, esa perla del gran precio, es infinitamente superior a lo que el mundo nos ofrece. Un cristiano entendido, sabio, rechaza todas las tentaciones en aras de aquella gloriosa bendición que tiene y que disfruta. Amén. Por último, Hebreos 10:20. Alabanzas al nombre del Señor. Hebreos 10:20. Estoy hablando en términos generales de la revelación de Dios. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es, de su carne. Está hablando ya del sacrificio de Cristo que nos propició el acceso a la presencia del Señor. Así que se dio a conocer Jesús, usted no tiene excusa. La venida de Cristo a la tierra es un hecho establecido de la historia. No solamente lo mencionamos nosotros los cristianos bíblicos. El mundo entero tiene que fechar todo acontecimiento histórico antes de Cristo o después de Cristo. Así de sencillo. Entremos entonces ahora en los detalles de las revelaciones de Dios. Vamos a suponer que usted nunca como yo escuchó hablar de Dios. Vamos a suponer que hay un pagano por allá en las selvas amazonas. Pagano no es pecaminoso, no es peyorativo. Pagano quiere decir hombre de aldea. O sea, una persona en su estado totalmente ignorante de Dios, de su revelación. Pero Dios en su sapiencia se ha reservado el derecho de revelársele a Él a través por lo menos de 3 métodos que vamos a mencionar. Entonces, esa persona tiene esta opción y es la creación. Sí, Señor. Ahí lo acabamos de leer en Romanos. Dice que su eterno poder y deidad se han hecho visibles a través de la creación, de manera que no tienen excusa. La creación habla a gritos. Por eso se llama creación, porque supone un creador. Si los ateos excluyen al Dios creador, como lo hacen, se ven en un dilema para explicarse las cosas que existen. Porque el sentido común me dice que todo efecto presupone una causa. Que yo estoy aquí sentado y que tengo este dispositivo y que alguien lo hizo. Que estoy usando una cámara para hacerme ver de ustedes, que alguien la hizo. El sentido común me dice que esto no apareció por generación espontánea. Que la sencilla, y digo sencilla desde el punto de vista técnico, para mí es complejo, pero para un técnico, una persona que estudió sistemas y esto, sencillamente él me puede describir qué hay por dentro de esto. Y con sus partes de una computadora. Mi hijo que estudió fotografía, él me dice qué hay por dentro de una cámara. Entonces, mire usted que hay un efecto en la cámara. Una pantalla que usted tiene allá para la cual me está viendo. Se presupone que alguien la hizo. Usted no necesita saber quién ni dónde, aunque algunos lo saben. Pero ahí está. Causa y efecto. No se olvide esa frasecita. Causa. El universo es el efecto. La causa, el creador. La creación es el efecto. Entonces dice, no hay excusa. Cuando una persona inteligente dice, alguien tiene que haber hecho esto. Y así lo dice la Escritura. Vamos al Salmo 8.3. Veamos el Salmo 8.3 para que usted vea un hombre entendido. David. Miren a la conclusión que llegó este varón de Dios. Salmo 8.3. Cuando veo tus cielos, mirar el vasto firmamento, obra de tus dedos, aleluya, la luna y las estrellas que tú formaste, todo eso. Miren la pregunta que se hace. El versículo 4, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, el Hijo del Hombre para que lo visites? Alabado sea el Señor. Ahí está pues, hermanos, esta revelación. Solo basta con ver la vasta creación y uno diría, alguien tiene que haber hecho esto. Los cristianos no somos simplistas. El cristianismo no es una creencia torpe, infantil.
es la más razonable, porque entonces llena, óigame bien, nuestra expectativa. Cuando yo doy por hecho que hay un creador que hizo todo esto, sea bendito el Señor, entonces, aleluya, sabemos quién es Él, a Él la gloria. Estaba recordando que Henry Ford, el que hizo estos carros hace unos 100 años, poco más, dicen que una vez iba alcanzó un carro que estaba averiado, iba en su carro, el famoso T, ese carrito original que por ahí están en el internet. Esos carros todavía los conservan algunos, hay carros de más de 100 años en los museos y otros los conservan. Y encontró otro varado, se detuvo al lado y le dijo, ¿qué le pasó al vehículo? Él le dijo tal cosa. Él le dijo, búsquele allá en tal lugar y tal. Y el otro fue y compuso el vehículo. Sorprendido, se lo encontró después, le dijo, oiga, ¿cómo sabía usted si nunca se bajó a ver en mi carro ni a revisarlo? Dijo, muy sencillo, yo hice ese carro. Adorado sea el Señor. El otro no sabía, pero este sí conocía todos los componentes, las piezas que articulaban ese vehículo. El Dios del cielo es el creador. Nosotros somos creacionistas, no evolucionistas, que son teorías que se han inventado. Que este mundo viene de tantos millones y millones. Bueno, pueden argumentar, pero el mundo como tal fue creado por Dios, el universo fue creado. Dijo Dios, dice Génesis, hágase, produzca. Ahí está el relato en Génesis. Si quita usted ese relato, explíqueme de una forma cómo esta belleza que hay en el mundo hay, las flores, el desarrollo de la parte vegetal, todo en su orden. Por ejemplo, usted toma Génesis y usted encuentra que fue en un orden. Primero la tierra estaba desordenada y vacía, había que ordenarla. Luego viene la separación de las aguas de la tierra para que haya tierra seca y haya aguas también. Luego viene la creación del mundo vegetal, que es como el hábitat adecuado para que venga el mundo animal. En ese orden está en Génesis. No pudo haber creado Dios primero los animales, porque que se alimentan y se nutren. Tenía que haber, y primero estaba la tierra, cuyos componentes, calcio y todo aquello están allí, los nutrientes de las plantas, para que la planta viniera. ¿Cómo va a crear Dios los vegetales si no hubiese habido tierra donde se nutrieran? Entonces va esa cadena alimenticia, así llamada. Está la tierra apta, se plantan todos los vegetales, y luego con ese escenario viene el mundo animal. Alabado sea el Señor. Y luego con el mundo animal, el mundo vegetal y el mundo animal, nos trae Dios para que nos nutramos. Por eso es que usted, todo lo que componemos, lo que nos nutre, tiene componente mineral, tiene componente vegetal y tiene componente animal. Tan sencillo. ¿Sí? Así de sencillo. Por ejemplo, usted prepara unos huevos con arepa. Ahí sí, hermana. ¿Y qué tan sencillo lo ha hecho tantas veces? Pero usted sabía que al aplicarle sal, le está aplicando un componente mineral. Sí, señor. Al revolverlos allí está utilizando un producto animal, porque el huevo, pues obviamente proviene de la gallina. ¿Sí? Y entonces allí está usted con el producto y luego con la arepa, que es producto vegetal. Ahí está. Todo lo que consumimos y que nos nutre viene de la creación de Dios. Esto, una persona analítica dice, alguien tiene que haber diseñado esto. El Dios del cielo. Él es el creador. Salmo 19, 1 al 4. Oigan esta otra verdad. Hay muchos textos, pero vean estos. Salmos 19, 1. Miren ustedes, los cielos cuentan la gloria de Dios. Eso. Alguien tiene que haberlo hecho. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. O sea, esto es producto de Dios. Mire el versículo que sigue. El 2 hasta el 3, vamos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. O sea, nos hace entender. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. El 4. Aleluya, por toda la tierra salió su voz, no una voz audible, sino un anuncio de que esto lo hizo Él, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Amén. Entonces, esa revelación viene a través de la creación, y la persona entendida, analítica, tiene que dar. Por eso es que el niño, desde que empieza esa etapa,
Mis nietos están en ese ciclo, los dos mayorcitos. Todo lo tienen que saber, porque su mente es inquisitiva. ¿Esto por qué? ¿Quién lo puso ahí? ¿Esto para qué sirve? Miren que eso es la etapa de nosotros. Tenemos que averiguar el porqué de las cosas. A nosotros los cristianos nos meten los dedos a la boca, nos dicen algo, pero por favor, compruébemelo. ¿Quién hizo todo esto? Ese dilema eterno de quién fue que la gallina primero o el huevo. Ahí está en vigencia. Sáqueme a Dios de la creación y verá que usted se va a ver en un problema serio para explicar esa sencilla ecuación. Porque usted dice que fue primero la gallina, entonces ¿de dónde nació la gallina si proviene del huevo? Ah, no, que fue el huevo. ¿Quién puso la gallina? Ese dilema se han gastado sesos unos y otros. Es más, le quiero decir que los científicos, porque ahora todo se puede, en un laboratorio han reproducido un huevo. Toman todas las sustancias, los componentes químicos de él y lo hacen, la cáscara aquella que es la corteza que lo cubre, todos los componentes de adentro, y lo han hecho, pero lo pusieron en el resto de huevo para que lo incube la gallina y todos los demás ampollaron y nacieron, pero ese no. Es que hay un ingrediente llamado vida, y la Biblia dice que Dios es el autor de ella, aleluya, igual con las semillas. En un laboratorio, estos muchachos de química, de física, de todos esos que estudian biología, no sé qué, pueden tomar componentes, es tan sencillo. Un grano de maíz, ¿saben ustedes que lo pueden reproducir exactamente en un laboratorio? Cualquier otra semilla, toman los componentes, los analizan con microscopio y tal, va juntando y arman. Pero siempre me ese grano a ver si nace. No nace. Alabado sea el Señor. Mire usted, falta ese ingrediente llamado vida. Aleluya. Bendigo al Señor por su revelación. Es tan sencillo uno explicarse desde el punto de vista de la creación esta bendición. En Isaías 66, 1 y 2. Oigan esto que dijo el profeta. Isaías 66, 1 y 2. Alabado sea el Señor. Dice, a ver, veámoslo allí en pantalla. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Versículo 2. Mi mano hizo todas estas cosas, lo que se ve, y así todas estas cosas fueron, o sea, vinieron a la existencia, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Aleluya. Saben que los hombres no crean. Los hombres sencillamente inventan de lo que ya hay. El hombre no es creador, no. Que fulano creó esto y lo otro, lo creó de la materia ya existente. Toma usted un sencillo celular, una computadora, y todos los ingredientes que hay ahí son tomados de lo ya existente. Sencillamente le dieron forma a través del intelecto ellos, pero el hombre no crea, utiliza lo ya creado, porque el creador, término, es para nuestro Dios. A Él la gloria. No solo creó el universo, nos creó a nosotros. El Salmo 100 dice, Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Alábele. Usted es producto de la creación de Dios. No es un producto de la casualidad, ni en la consecuencia de por allá de un batracio inmundo que estaba por allá en un pantano y que de pronto hubo por allá. Todas las teorías yo las he leído y algunas me producen de verdad hasta hilaridad y me da risa. Dios es el creador, y no solo lo tuvo Isaías, David, Pablo. Saben que desde muy antiguo el patriarca Job, en su etapa, que fue muy antiquísima, tuvo una revelación así. Veamos Job 38:4 de Job. Miren el concepto que tenía este hombre ya en su antigüedad. Tenía revelación de Dios a través de la creación. Job 38:4. Bendito sea el Señor. Oigan las preguntas. Le pregunta Dios a Job: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Si usted quisiera hacer una tarea, que yo ya la hice, en el libro de Job, capítulo 38, 39 y parte del 40, Dios le hace a Job 76 preguntas. Aleluya. Preguntas, todas ellas llevándolo a revelarle su verdad. Esas preguntas, por ejemplo, ¿conoces tú la nieve? ¿Has estudiado?
Cuando eso no hay microscopios, pero los científicos que estudian la nieve encuentran que los ángulos de los copos de nieve son exactamente iguales. Es una maravilla. ¿Quién hizo eso? Los arquitectos han estudiado las colmenas de las abejas. Están de una forma simétrica construidas de tal forma que soportan el peso, y de allí se han inventado esas estructuras así en X. Usted viene un puente y verá, ¿sí? Esos puentes colgantes tienen estructura en X porque hacen así. ¿Y sabe de dónde lo tomaron? De ahí, porque eso soporta el peso. Son kilos y kilos de cera y de miel en que soporta esa frágil estructura, pero por estar en esa condición, ¿quién les dijo a las abejas que lo hicieran así? Escúcheme, jovencitos, que de pronto les pica allá en la universidad el virus de la incredulidad y se ufanan, que me lo expliquen científicamente. Aleluya. Explíquelo científicamente. ¿Qué le dijo a un pequeño insecto eso? ¿Quién dice, por ejemplo, las hormigas, que no tienen señor, ni dueño, ni amo, y en el verano preparan su comida? ¿Cómo esos animales intuyen el tiempo? Todo eso nos muestra de un Dios creador. A Él la gloria. Esa es una forma. Así que, amigo mío, si usted nunca haya leído una Biblia, ahí tiene una evidencia. Cuando Dios le llame a juicio, porque Romanos dice que no hay excusa, le dirá, pero tuviste una revelación, viste, entendiste y llegaste a cuestionar que alguien tiene que haber hecho esto. Y es que tiene que ser así. Esto no es producto de la casualidad, es la obra maravillosa del arquitecto, que llama en hebreo llama a Dios el arquitecto, el diseñador, el que colocó todas las cosas en su lugar, en su debido orden, que puso los mundos a girar, aleluya. Por eso se puede predecir un eclipse con 100 años de antelación, y por eso se pueden estudiar los anteriores por la simetría, la exactitud que hay en los planetas, las fases de la luna. Todo eso está medido con los satélites. Por eso uno se sube a un avión, y yo he hecho vuelos hasta de casi 17 horas sin escala, y ahí está la información: llegaremos a tal hora, a tantos minutos, y a esa hora uno llega. ¿Por qué? Porque estudiaron las leyes naturales, la rotación de la Tierra, el horario allá, el horario donde partió el avión, el sitio donde va la velocidad. Todo eso con una sencilla ecuación matemática determina. ¿Por qué? Porque las leyes del universo son exactas. La Biblia dice que Dios le puso leyes que no serán quebrantadas. Aleluya. El hombre las abusa y mire las consecuencias. Toda esta contaminación ambiental, el calentamiento global, es consecuencia de la avaricia del hombre, que ha contaminado, dañado todo. Entonces dejemos ahí la creación para que vamos a la segunda manifestación de la revelación divina, y es su santa palabra. Sí, Señor. La palabra de Dios revela quién es Él. Desde muy antiguo. Por allá está en el libro, venga, les digo, le voy a leer en Éxodo 31, 18. Éxodo 31, 18, miren ustedes que allí habla de la revelación divina, esta que estamos hablando. Además de la creación, Dios dice, vamos a dejar la palabra escrita, y vamos a ver, Éxodo 31, 18. Gloria a Jesús. Bendito el que vive para siempre. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios. Oigan esto, con el dedo de Dios. O sea, Dios quiso escribir, dejar. La antigua escritura era la escritura cuneiforme. La usaron los antiguos egipcios, sumerios, mesopotamios, por allá. Y fue evolucionando la escritura hasta el libro actual. Ahora ya muchos usan esta técnica, pero por siglos fueron los libros, los rollos, y inicialmente fueron las tablas. Eran unas superficies de piedra que las labraban, luego las pulían por mucho tiempo hasta que quedaban lisas, y allí, con aquellas punzoncitos metálicos, iban haciendo signos y así escribían. Y Dios usó ese método, dejó su palabra escrita. Físicamente, pero también en nuestros corazones. Ahí está. Entonces, ahí tenemos la revelación de Dios a través de su palabra escrita. Y por eso Juan 5:39, el mismo Señor Jesucristo nos dijo estos términos. Escuchen, oigan esto: el deber suyo y mío es leer la palabra.
No crea que esto es exclusivo, que la Biblia no, que lo ve con una Biblia es evangélico. Todo ser humano debe leerla. Mire lo que Jesús dijo: escudriñad las Escrituras. Escudriñar es ir más al fondo, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Gloria al Señor. Dios bendiga a toda esta cantidad de hermanos que se han venido sumando a la transmisión de hoy. Jesús está diciendo aquí que hay que escudriñar su palabra. Todo ser humano pensante dice, bueno, vamos a ver qué quiere, qué es la Biblia, qué contenido hay en ella, qué historias, aquí hay de todo. Aquí hay biología, hay química, hay matemáticas, hay astronomía, hay ética, hay moral. Sí, señor, hay hasta arquitectura, ingenierías, aquí está. La Biblia habla de los ingenieros que hicieron grandes inventos. Todo eso está en la Escritura. En la Biblia hay normas higiénicas, sociales, hay hasta política. Aquí dice cómo gobernar un país, empezando por mí mismo. ¿Cómo voy yo a gobernar a otros si no me gobierno a mí mismo? Y así, cómo establecer una familia y cómo mantenerla. Todo eso está en esta palabra, que es revelación de Dios. Aleluya. Y cuando uno la lee y uno la entiende, uno se goza, se deleita en ella. Dice que la palabra es lámpara, es luz que alumbra. Este libro, que algunos no lo entienden, obviamente. Mira, hay escritores por ahí, leí en el tiempo ayer, unos riéndose y ridiculizando la Biblia, que está llena de anacronismos de esto y lo otro. Y cuando yo leo eso, esta persona no sabe el contenido que hay allí. Este es el libro, aleluya. Como dijo Washington, no se puede gobernar bien un país sin Dios y sin la Biblia. Intelectuales han hablado de una manera sabia de ello. Quien la ridiculiza son personas que nunca han tenido contacto con este libro santo. La Escritura es una revelación de Dios. Romanos 16, 25 y 26 lo confirma. Vamos allá. Romanos 16, hijo, por favor. Romanos 16, 25 y 26. Alabanzas al Señor. Ya que Romanos 16, hijo, ese es uno. Búsqueme Romanos, sí, 16, 25 y 26, ya terminando el libro de Romanos que contiene ese es. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Mire ese texto. Esto estuvo oculto por siglos, pero luego vino la revelación de ese misterio y ya ha sido revelado. El versículo 26 dice, pero que ha sido manifestado ahora y que por las Escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Ahí está, alabados al Señor, alabe al Señor allá. Mire, a través de la Escritura se ha dado a conocer para que obedezcamos. El objetivo no es entretener, no es satisfacer la curiosidad, como aquel ateo que le cuento que le rompió la Biblia de un hachazo a la esposa, un campesino ateo. Decía serlo porque el ateísmo práctico no existe, existe el teórico solamente. Este hombre siempre se molestó cuando su esposa se volvió cristiana y empezaba a estorbarle y ella tenía que leer su Biblia de una manera oculta. Ella aprovechaba que salía a las faenas del campo y se sentaba a leer su escritura y leía su capítulo, guardaba otra vez bien encaletada su Biblia, y un día el hombre regresó en una hora inoportuna y ella estaba tan concentrada que no tuvo tiempo de guardar la Biblia, se la rapó de la mano, la puso sobre el rajadero de la leña, levantó el hacha y le descargó un hachazo. Separó la Biblia en dos pedazos, le tiró a ella la mitad y él cogió la mitad para que ella no leyera. Ella siguió orando a Dios. Dice esa historia que un día, este hombre unos días después le dijo, oye, estoy leyendo de un hombre que tenía dos hijos, que el mayor, que el menor, y dice que él les dio los bienes y que el menor se fue, y yo quiero saber qué pasó con ese muchacho, porque esa parte estaba en la otra página de la Biblia que ella había quedado. Ella sacó la parte, le leyó la historia y dijo, está bien, ya satisfizo su curiosidad, pero poco después volvió a preguntar, oye, supe de un hombre que se llamaba Lázaro, que era pobre, que tenía llagas, y que había un rico que tenía abundancia, y dice que murió el rico, murió el pobre, y yo quiero saber qué pasó con los dos, porque los dos murieron. Ella volvió a traer la Biblia, compararon, el hombre terminó siendo un cristiano.
Esa es la obra de la palabra de Dios. Aquí está, que revela a Dios a través de ella sus misterios, aleluya. Uno no puede tener una Biblia, leerla, estudiarla y seguir siendo el mismo pecador de siempre. Este libro lo aparta del pecado o el pecado lo aparta de este libro. Porque oigan lo que el apóstol Pablo añade en 2 Timoteo 3, 15 y 16. Vean esto, para que usted vea que este es un libro que revela también de Dios su santidad, su pureza, su obra, sus atributos, como lo hemos visto. Y que desde la niñez, está Pablo escribiéndole a Timoteo, un discípulo suyo, ha sabido las sagradas escrituras con mayúscula, las cuales te pueden hacer, oiga, sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y el versículo 16 añade, toda la escritura, otra vez con mayúscula, escritura, es inspirada por Dios y útil, oigan, ¿para qué? Para enseñar, para redarguir es hacer sentir la conciencia incómoda, para corregir, enderezar rumbos equivocados, para instruir, es decir, para quitar la ignorancia en justicia. Este libro contiene esas verdades. Alabanzas al nombre del Señor. Todos los que escudriñamos la Escritura tenemos que cambiar de conducta. Así es sencillo. Yo tomé una Biblia por primera vez en mis manos cuando tenía unos 17 años. Antes estudié con la historia sagrada, con el catecismo del sacerdote español Gaspar Astete. Se llamó este sacerdote. Ese catecismo duró más de 200 años de vigencia. Pero una Biblia como tal, la vine a ver y me pareció no tenía ilustraciones, era inentendible. Incluso una vez recuerdo que en un aserradero subió un misionero, se llamaba Eloy Anderson. Ese americano andaba esas selvas del Piedemonte llanero a caballo, cargaba un acordeón y una mochila con libros, amaba las almas ese hombre. Vino desde Chicago en los años 30 a fundar iglesias y fundó en toda esta parte oriente colombiano y por allá, güey. Y yo le escuché anunciando un texto en Gálatas y para mí Gálatas era un término nuevo, no lo asocié con persona, animal ni cosa, que es Gálatas. Y yo veía en esa Biblia que me prestaron con esa linterna y dije, pero hasta que le dije, le voy a preguntar, y le pregunté al hombre. Le dije, disculpe, él hablaba muy bien el español por los años que llevaba en Colombia. Y me dijo, Gálatas es el gentilicio aplicado a los habitantes de una antigua región llamada Galacia. Y yo asocié Galacia a Gálatas, tan sencillo, pero como no lo había oído, pues me sonó extraño. Para usted, amigo, que de pronto no tiene vínculo con la Escritura, hay términos que le van a sonar extraños, raros. Pero cuando tenga comunión con Dios, cuando tenga vínculo con Él, usted va a entender esa palabra, la va a percibir, va a ser parte, aleluya, va a encontrar esa fuente inagotable de bendición. Ahí está la palabra del Señor, que es inspirada. A propósito, la palabra inspirada quiere decir soplada. Inspirar es soplar. Viene del término hebreo, del griego neuma. Neuma, de ahí la palabra neumático, que son herramientas usadas por aire o utilizadas con aire. Por eso las llantas de los carros en muchos países no los llaman llantas sino neumáticos, porque están llenos de aire. Neumáticos de aviones. Neuma es aire y fue soplada. Así somos nosotros. Estos días vi algo que me llamó la atención. Dice que la palabra Yahvé, que es una palabra original sin vocales, solo consonantes, fue eso, y me llamó la atención porque hay alguien que la estudió y dice que esa palabra Yahvé, que al quitarle las vocales va a ser muy difícil de pronunciarse, y dice que en la respiración de todo ser humano, si toman y descomponen esos sonidos que produce la respiración, me alcanzan a oír, hagan ensayo allá en casa, ahí está impresa Yahvé, Yahvé, aleluya, cada vez que respiramos. Y cuando yo leí eso me conmoví, se me vinieron las lágrimas, porque dice Génesis que sopló Dios en su nariz, en la de Adán, y fue el hombre un ser viviente. No lo hizo con ningún animal, fue único, sopló, y fue el hombre un ser con vida. Bendito el Señor. Cada vez que usted respira, amigo y amiga, con esa respiración
está pronunciando el nombre de Dios. Aleluya. Qué bueno eso. Alabanzas al Señor. Déjenme ver si se lo voy a leer ahora, porque acaba de apagar mi celular para que precisamente no me interrumpa. Pero debo continuar diciéndole que la palabra inspirar está aplicada a la palabra. Miren lo que el apóstol Pedro dice en 1 de Pedro 1, 20 y 21. 1 de Pedro 1, 20 y 21. Vive Dios. Aleluya. Qué bueno esto. Bendito sea el Señor. Vamos allá, hijo, por favor. 1 de Pedro 1, 20 y 21. Gloria a Jesús. Vamos. Y viene. Aliste en su Biblia. Busque allá y está. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros. Veamos el versículo 21. Y mediante el cual debe ser 2 de Pedro, déjeme ver, que dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil, ¿sí? Donde nos habla de esta revelación del apóstol Pedro. Déjeme, le voy a leer la parte que les acabo de enunciar, para que ustedes también de pronto lo busquen por ahí. Venga, les digo cuál es este varón que nos envía esa información. Es de parte del hermano Eduard Sánchez. Este hombre, alabado sea el Señor, nos dice algo muy importante. Escuchen esto si lo pueden oír. ¿Es que Dios también tiene un nombre? Este es un nombre formado de 4 consonantes: Yod, Hei, Vav y Hei. Es súper interesante porque el nombre de Dios se deriva del verbo Hayah, que significa ser. De ahí que a Moisés le dijera Hayah, Asher, Hayah, o yo soy el que soy. Pero entonces, si el nombre de Dios no contiene vocales, ¿cómo lo pronuncio? Pues los judíos no lo hacen. Ellos utilizan otros términos como Adonai o Elohim. Pero en el 1100 los cristianos utilizaron el tetragramaton, que son estas 4 consonantes, con Adonai, y salió Yahuwah, que después se volvería Jehová, pero que el consenso más correcto es Yahweh. Pero lo increíble es lo siguiente: los rabinos dicen que estas 4 letras suenan como una respiración. Al nacer, todos los seres humanos lo primero que hacemos es respirar, pronunciando entonces el nombre de Dios. Por eso el Salmo 150 dice: todo lo que respira, alabe a Yahweh. Así que creas en él o no, cada respiro que das, dices su nombre. Amén. Alabado sea el Señor. Quería que lo oyeran porque me impactó a mí. Dios reveló su palabra. Entonces, amados míos, esta es la bendición. Y por último, porque el tiempo avanza, me queda, regálenme 20 minuticos para hablarles de la conciencia. Sí, esa última manifestación de la revelación divina, la creación, lo que vemos, la palabra escrita, pero Dios fue más allá y metió en cada ser humano un factor llamado conciencia, que es muy difícil de explicar. Los psicólogos han estado divanándose los sesos a ver qué es eso. Lo llaman conciencia moral. Otros dicen que es la ecuación entre el bien y el mal, lo que determina que está bien y que está mal. Llámenlo como sea, la Biblia lo llama conciencia, y es así como lo hemos llamado también. Está dentro de nosotros. Y ahí es donde está y radica también la revelación divina. Ese concepto de un ser supremo, que lo han querido borrar psicólogos, ateos y todo, pero allí está. Miren, en Romanos 2.15, 2.14 y 15. 2.14, vamos hasta allá y ustedes búsquenlo y lo leen conmigo. Romanos 2.14. Porque cuando los gentiles, o sea, la gente que no es judía, que estábamos alejados de Dios, que no tienen ley, que dicen yo hago conmigo como quiera y a mí nadie me tiene que decir de qué forma comportarme, no tienen ley. Dice, hacen por naturaleza lo que es de la ley. O sea, por naturaleza es, adentro de él hay una voz que le dice está bien o está mal. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Con base en esa ley es que el Señor los juzga. Veamos 15. Miren esto, este versículo tan importantísimo. Dice el versículo 15, mostrando la obra de la ley escrita. Como no leen la Biblia, ni de pronto se detienen a mirar la creación, esta ley está escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Estos vocablos, acusar o defender, tienen que ver con la aprobación o el rechazo que nuestra conciencia tiene, que se activa muy temprano. Apenas el niño está empezando a dar pasitos por allí, a tener un poquito de intuición,
y ya hace algo malo y le echa la culpa al otro. ¿Por qué? Porque sabe que actuó incorrectamente. Si hace algo bueno, allí está. Yo tuve esa experiencia criando a estos muchachos, todos papás las tenemos. Cuando les iba bien en las notas, cuando algunos recordarán que les ponían rojo, entonces el boletín yo no lo veía por ahí, pero cuando les iba bien, al que le iba bien, ahí dejaba el boletín en la mesa de centro, en la mesa del comedor. Papá, ¿ya vio el boletín? No, no lo he visto. Mírelo, yo ya sabía, Leo, que te felicito, pero mírelo, no, yo ya sé que le fue bien. ¿Por qué? Porque el boletín estaba público, como cuando había rojos o fallas no aparecía el boletín. Adorado sea el Señor. Eso se llama la actividad de la conciencia. Es por eso que el pecado se comete siempre es en oculto. Por eso es que aquel muchacho que dice Proverbios 7, que salió a las tinieblas de la noche y que lo estaba asediando a aquella mujer, que lo sedujo, todo eso sucedió de noche. Los antros de pecado, los meretricios y todos sus lugares de maldad tienen muchísimas clientelas de noche porque las tinieblas lo ocultan. Cuando uno actúa limpiamente no necesita estar de noche o de día, como sea, actúa, pero siempre es que la conciencia le dice no está bien lo que está haciendo. Alabado sea el Señor. Allí está pues la conciencia que se activa, óigame bien, cuando hay una conducta incorrecta. Desde muy temprano allí está. Bendito sea el Señor. Yo he contado la anécdota del bobito aquel que tenía retraso mental y estaba en el campo, por aquí mismo en Santander, en Capitanejo. Eso fue real. Yo lo conocía, él se llamaba Gabriel. Lo criaron la familia Gualdrón. Y ellos me contaron la anécdota que compraron un bulto de panela en el pueblo, lo llevaron a la finca y el hombre se robó 2 panelas y las tenía guardadas, se ha comido ya una. Y él de pronto fueron un día a bajar las panelas, a destapar el bulto y le faltaba ese cuadro, ese espacio estaba vacío y ahí se veía que faltaban 2. Y Gabriel estaba alejado. Cuando vio que bajaron el bulto de allá, de la parte alta del fogón donde lo tenía, él se alejó porque supo que lo iban a descubrir. Se alejó mucho, no le hicieron caso y bueno, algún obrero sacó las panelas, alguien, eso no era tanto, así que no hubo reclamo, pero ya estaba Gabriel lejos de la casa, aislado, y de pronto se dio la hora del almuerzo para ir a llevar el almuerzo a los obreros al campo y le gritaron, él tenía problemas auditivos y lo llamaban Gabriel o Graviel, como dicen en el campo, venga, y se mostraban que el reloj, que ya, y le hacían señas que a llevar el almuerzo. Él desde ya respondió y dijo, yo no fui, yo no me robé esas 2 panelas. Ellos interpretaron, soltaron a reír y dijo, aquí descubrimos quién es. Él entendió que le estaban diciendo, te robaste 2 panelas y por eso estás por allá lejos, mira la hora que es y no llegas a casa. Tenía retraso mental, pero tenía una conciencia activa. Y si ese hombre que tenía esas limitaciones reaccionó así, no me venga a decir usted, amigo mío y amiga, que usted es inocente. Dios no lo dará por inocente. Puso la conciencia allí para basarse en ello. Nunca vaya a ir tal vez a un templo, jamás pise un lugar de culto, nunca tome la escritura en sus manos, nunca ore nada, pero Dios le va a decir, te puse una conciencia moral. Allí está dentro esa balanza que aprueba o acusa, según dice Romanos 2:15. Eso fue lo que le pasó a esos hombres que llevaron la adúltera ante Jesús, cuando Jesús los confrontó. Y le dijo, el que primero sea limpio, pues empiece a darse la primera piedra. Oigan lo que dice Juan, capítulo, aleluya, Juan 8:9. Veamos eso, hijo, por allá. En Juan 8:9, miren, gloria al Señor. Miren qué pasó con ellos. Juan 8, capítulo 8, versículo 9. Estos hombres que iban a apedrear a esa mujer, que soltaron al adúltero que estaba pecando con ella, porque fueron sorprendidos en el hecho mismo, dice la Biblia. Ellos al oír esto, ¿qué oyeron? La acusación de Jesús. Bueno, si la van a apedrear porque ellos venían con esa intención, pues empiece el que ustedes no haya cometido adulterio, dice una de las versiones que yo tengo ahí en mi estudio. Acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que con él estaba en medio, Mire, ¿qué fue lo que aquí anunció el veredicto? La conciencia. Solo que ellos, entre comillas, no habían sido tan de malas y no los habían descubierto. Pero aquí dice que empezando desde el más viejo, entre más vieja una persona y entre más pecador, más carga su conciencia de iniquidad. Ahí estaban. Cuando Jesús le dijo el primero, a ver, arranquen. Y los más viejos se miraron y el maestro sabe.
Y empezaron a irse, y me llama la atención que todos, hasta los posteros, porque hay jóvenes ahí, ninguno se quedó acusando a la mujer. Jesús le levanta su mirada porque estaba escribiendo en el piso y le dice, mujer, ¿dónde están? Levantó la mirada y ahí iban en una fila que la encabezaban los viejos aquellos, cabeza pelados, canosos, y atrás los muchachos aquellos gomelos que si nunca faltan ya pecadores. ¿Qué lo sacó del escenario? Su conciencia culpable. La única que, oiga bien, que uno tiene que ponerse a paz con Dios. El cristianismo, la vida cristiana nos sana la conciencia. Se los digo con experiencia. Aunque vine temprano a Cristo, yo vine a Jesús de 19 años, pero ya había tenido experiencias pecaminosas, así que lo que hice fue buscar a las personas y pedirles perdón. Tal vez se rieron algunos y me consideraron un tonto, pero eso me permite ir a esa tierra. Y hay gente que me conoció antes de ser cristiano. Y van a los cultos cuando oyen que yo estoy por allá con mi esposa, por allá llegan, porque conocieron la vida antes de y la después de Cristo. Tenga usted esa experiencia, es tan linda. Hermoso, la conciencia pues no deja escapar a nadie. Es el tribunal de su propia conciencia. Es más, en las leyes, por eso es que a uno le preguntan, yo estuve el miércoles, yo estuve en cantidad de audiencias, y lo primero que le preguntan a uno, un juez, es qué parentesco tiene usted con la persona que usted contra la cual va a declarar. No tengo ningún parentesco, porque si llega a verlo, entonces yo no puedo ser testigo. Como aquellos que dicen, ahí está mi esposa de testigo. Eso es un absurdo jurídico. No es que la mujer no puede ser testigo en contra ni a favor, porque es la esposa. Que ahí está mi hijo de testigo. ¿Cómo se le ocurre? No es que un hijo o una hija no puede servir de testigo en ninguna audiencia. Ningún juez le acepta eso, por un factor llamado conciencia. Y ahora se llama objeción de conciencia. ¿Cuál es? Que yo no estoy obligado a actuar contra mis principios. Por eso a este juez de Cartagena no pudieron obligarlo a casar a esa pareja de lesbianas, porque él dijo, yo pienso de otra manera. Y es tan antiguo, oigan, saben ustedes que los pelotones de fusilamiento, cuando llevaban estos hombres al fusilamiento, que era una forma de ajusticiar a los que fueran, lo amarraban, le ponen la venda en los ojos para que no vea, por supuesto, y colocan 10 hombres al frente. Todos les entregan el fusil para disparar. Todos tienen balas de fogueo, solamente hay uno que tiene bala real y ninguno sabe cuál es. Todos los fusiles suenan igual, pero hay 9 que tienen balas de fogueo, hay una. Todos apuntan exactamente según la orden al mismo blanco, exactamente a la cabeza le apuntan. Y todos disparan exactamente al mismo tiempo, de manera que nadie sabe quién fue el que ejecutó a ese hombre, para que no haya eso que llaman los juristas cargos de conciencia, para que no se vaya ese soldado con esa angustia, ay, yo fui que me tocó matarlo, aunque sea por una orden, algo le queda en su conciencia. Hermanos, amigos, en el cristiano la conciencia está activa, la persona pecadora se entenebrece de tanto pecar y pecar una persona, pierde la sensibilidad. El apóstol Pablo dice en Efesios que pierden la sensibilidad y se lanzan con avidez a cometer toda clase de impurezas. Es ahí donde van los verdugos y los maleantes y dañan niños y niñas haciéndoles cometer crímenes. La primera vez es con ese temor, la segunda también, pero luego se van acostumbrando a tal grado que ya no perciben sensaciones de culpabilidad y siguen haciendo daño. Así pasa con el crimen, así pasa con el pecado. La primera vez que vas a ingerir droga, ese temor, pero luego la presión y después te habitúa, te hace falta el alcohol, la fornicación, el desorden moral, todo empieza acallando tu conciencia y a lo último a nadie le importa mi vida, yo soy grande, es porque tu conciencia ya está insensible. Guárdete Dios. Así pasa con el robo, con todos los delitos. Por eso la conciencia de Dios la puso allí y no va a escapar usted a ella. Oigan lo que dice, bendito el nombre del Señor, este último texto, Romanos 9:1. Ay, 13:5. Vamos a terminar. Ya les pedí 20 minutos y ya llevo 10. Romanos 9:1. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Todo hombre y mujer sensibles a Dios, uno debe oír la voz de la conciencia. No tanto lo que le digan otros, no, oiga la voz adentro. Uno sabe en qué condición está en cualquier momento y circunstancia.
Ante un tribunal se puede mentir. Ante los hombres se pueden mentir. Estos días estaba precisamente en una audiencia de esa naturaleza. Un expastor nuestro que demandó que por pertenencia, que le pertenecía al templo, que había abandonado hace un tiempo, que le tocó sacarlo con policía. Y fuimos a la audiencia virtual. Y cuando yo oí hablar, este hombre está mintiendo. ¿Qué conciencia tiene? ¿Cómo va a decir que él construyó el templo cuando nadie lo ha hecho? Yo le dije al juez, nunca, no conozco en 40 años de ser pastor, que haya un solo pastor en esta obra, que tenemos ya más de 2000 iglesias en Colombia y con una cantidad que hay en el mundo, miles, que un pastor haya construido él con su propio esfuerzo un templo, nunca lo ha hecho. No conozco ese caso. Este no es la excepción porque lo conozco también. Y yo dije, como esta persona no tiene la voz de su conciencia dentro que le diga que no es cierto, que la gente vendió empanadas, vendió tamales, que trabajó Brenda, que donó, para después decir que esa persona está en una conciencia ya deteriorada. Mentir deliberadamente a conciencia que te está mintiendo es grave. Y no solo aplicado a esa situación, que del hogar. Usted mintiéndole a la esposa, diciendo que usted es inocente, que esto y lo otro. Usted, mujer, mintiéndole al marido, hijos, mintiéndole, etcétera. El cristiano oye la voz de su conciencia. Pablo dice, yo adentro tengo el testimonio de mi conciencia que dice. Cuando uno dice mentira, ¿por qué se basan los psicólogos en el detector de mentiras? En el bolígrafo ese, porque dicen que cuando la persona miente, a mí me hicieron esa prueba una vez en Caracas, iba yo por allá para las Islas del Caribe, y la Interpol me llevó a interrogatorio, yo recuerdo, porque yo soy henao. Y hay unos enados por allá en Medellín y otros en Cali, cuando estaba fuerte esa situación, y entonces tenían que averiguar mi origen y todo, y me hicieron detector de mentiras. Dicen que cuando una persona miente, se le altera el ritmo cardíaco, y al tener la mano puesta sobre el sensor aquel en el computador, se refleja. Hay hasta métodos para ello. En Cristo es mejor oír la voz de nuestra conciencia, y allí está en Romanos 9.1, pero vamos a terminar en Romanos 13.5. 13.5. Bendito sea el nombre del Señor. Romanos 13.5. Por lo cual es necesario estarle sujetos, hablando de las autoridades, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Los cristianos tenemos dos métodos, óigame bien, para ser juzgados. Uno es las leyes que nos regulan, las leyes jurídicas, el ordenamiento jurídico en toda parte es para cumplirlo. El cristiano es cumplidor de ellos. Y tenemos dos razones para hacerlo, no tanto para eludir la multa. Uno va, por ejemplo, en el vehículo, lleva sus papeles en regla, que allí está el retén de la policía de tránsito, listos los documentos, aquí están. Estos días en la calle, cuando yo los vi, tranquilo, porque yo sé cómo están los documentos. Hacía poco había renovado el seguro. Los documentos, señor, el documental, siga. Muy amable gente, pero vaya uno tenga el seguro vencido. Vienen. Mire que ese accidente, esa tragedia que sucedió allá, mire dónde va la cosa. Dicen que esa persona donde murió, esa persona que un soldado le disparó. Aparte de la situación, la investigación, eso no me convencía. Pero ¿por qué se sucedió eso? Yendo al fondo, dice que ellos venían y de pronto vieron el retén lejito y este hombre dio la vuelta para regresarse. Inmediato. Porque se me han olvidado los papeles. Pues alguien le disparó y esa persona murió. ¿Por qué tenía que regresarse? ¿Qué? Porque se me olvidaron los papeles. A mí se me quedaron una vez y yo dejé el carro ahí y dije, por favor, déjeme el carro ahí, y tiene, ¿dónde vive? En tal parte, estaba cerquita, tiene 15 minutos para que vaya a traer los papeles. Bueno, fui con un taxi rápido, espéreme aquí para volver, porque así pasaba. Mire usted que cuando uno actúa correctamente, usted no tiene a nadie que ocultársele, no tiene que andar de una manera clandestina por allí mirando. Oiga, hermanita, usted que cuando sale por allá a otros lugares va vestida indecorosamente, y cuando está en la iglesia es de hipócrita, con robita y tal, pero cuando viene el pastor y un mano de la iglesia. ¿Por qué? Porque su conciencia es activa. Nadie lo está persiguiendo. Huye el impío sin que nadie lo persiga. Es que la conciencia, por favor, no la entenebrezca, no la entorpezca, no pierda esa sensibilidad que es la garantía para no desbordarnos. La conciencia hace en nosotros lo que el instinto de conservación también hace. Y es que yo toco una superficie. Y si está calientísima, para no dañarme, para no quemar mis tejidos, mi mano, pues yo me retiro instintivamente. Eso hace la conciencia.
Porque si yo no tuviera sensibilidad en mis manos, yo podría agarrar un hierro al rojo vivo y entonces las lesiones serían terribles, podría perder mi mano. O el hielo igual. Meter una mano largo tiempo en el hielo, le da hipotermia, se le congela, bueno, y hay gente que ha muerto así. Entonces el cerebro le dice, cuidado, no lo haga. Y entonces usted se retira instintivamente. Aleluya. Y así pasa. La conciencia. Usted va a actuar y de pronto dice, cuidado. Le llegó un mensaje en el WhatsApp insinuante, pecaminoso. Inmediatamente usted lo borra, no lo responda. Porque si lo responde, ya usted siente incomodidad. Porque hay algunos que mantienen el celular escondido y algunas. Y que le toquen el celular. Y eso con claves y con encriptaciones. Dios nos ayude. Iglesia que me ha oído en este día, el Señor los bendiga mucho. Yo sé que hay otros que están en sus cultos, pero con todo, aquí tenemos más de 600 hermanos, casi 700 conectados. Supongo que más con las familias, los que nos están oyendo. Yo quiero que oremos hoy. Dios se ha revelado. Usted tiene tres, óigame bien, tres evidencias: la creación, la palabra y la voz de su conciencia para aceptar en este día al Señor Jesús, para vivir para Él, para corregir rumbos equivocados, para enderezar caminos torcidos, para pedirle a Dios perdón y misericordia. Él perdona. Tenemos en los bancos de las iglesias personas irremediables que eran socialmente. Hay uno ahí que se congrega, 17 entradas a la modelo. Su esposa, 11 entradas a la cárcel de mujeres. Y yo lo he mencionado porque es que era irredento, no tenía esperanza, era un problema social grave. Y vino Jesús y tocó su conciencia culpable. El Espíritu Santo lo motivó, descubrió quién era, descubrió a este Dios que perdona y descubrió con su esposa la gracia divina. Hoy son de bendición, porque no lo es usted. Oiga la voz interna y verá que usted debe en este día, en esta mañana que todavía lo es, acudir al Dios del cielo. Por eso, hermano que está ahora allí, que ha recibido revelación, permítame estos minuticos finales antes de orar por usted, para decirle que a nosotros, los que la conciencia se nos ha activado y esta revelación viene, ahí no para, nosotros tenemos más. Rapidito, las cifras, ya había había cerrado la Biblia, pero miremos, hijo, ya que tengo tiempito, es apenas son las 11, poco más. Hoy empezamos un poquito tardecito, pero aquí vamos. Efesios 1:17. Efesios 1:17. Esto es para la iglesia. Usted, hermano y hermana que está conectado aquí, Dios lo bendiga y oiga esto. Mire lo que Dios dice a usted y a mí, que ya pasamos y tenemos esta revelación ya parcial. Vamos por más, no se conforme con ello. Efesios 1:17 y 18 por allí. Miren, gloria al nombre del Señor, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación, a nosotros la iglesia, en el conocimiento de Él. Versículo 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Aleluya. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Esa revelación va más allá. Y uno descubre, en Efesios más adelante habla de la altura, de la profundidad, de la dimensión, de la largura, de los tesoros del Dios del cielo ocultos, revelados. Aleluya. Ay, hermanos, qué hermoso es esto. Miren Efesios 3:3 y 4. Es solo Efesios, porque aquí tengo, imagínense, tengo en Mateo, tengo en Daniel, tengo en Colosenses, etc. En Efesios, miren 3:3. Alabanzas al Señor. Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. No voy a leer más. Le voy a instar, hermano y hermana, para que usted ore a Dios que le revele. Cuando vaya a leer la palabra, me han escrito algunos nuevos, pastor, ¿dónde debo empezar la lectura? Yo le digo, empiece orando. Haga una sencilla oración que está aquí. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Salmo 119, 105 creo que es. Alabanzas al Señor, 169. Ahí está. Y usted toma esta palabra y empieza a leerla y va fluyendo entendimiento de ella. Esta palabra habla. Óigame bien, Dios nos da revelación de ella. ¿Por qué no me acompaña en una oración? Ame la palabra. Ahora algunos que todavía tienen esta oportunidad
y así no la tuviéramos por pandemia, ya se está activando la vida laboral, la vida académica. Téngale al Señor, óigame bien, ese lugar de privilegio en su corazón, en su conciencia. Oremos. Padre, muchas gracias en esta mañana todavía por darme la bendición de compartir tu palabra con este pueblo que se ha conectado hoy. Gracias por aquellos hermanos que están conectados ahora, oh Dios, en esta transmisión y que han seguido de una manera continua esta palabra. Te bendigo por aquellos que no estuvieron porque están hoy en su escuela bíblica, en sus templos. Oh Dios, y otros tal vez conectados con su culto virtual allá en sus iglesias. Pero a este grupo que ha oído, estos amigos, hermanos que han estado pendientes, quiero presentarlos para que tú nos guardes. Aquellos amigos los toques, los ministres, les hagas entender esta bendición de conocerte, que la revelación que hemos visto hoy de ti, que a ellos les es manifiesta, porque tú lo has querido así, has revelado estas verdades, que sean ellas un camino a través del cual te lleguen a conocer y a servir. Pero mira, los que ya estamos por tu gracia, con esta revelación tuya, quiero bendecirte, Padre Celestial, y suplicar tu bondad y tu gracia, Padre Celestial, para que oh Dios, el enemigo no nos enceguezca, para que ese velo no vuelva, para que esas tinieblas no entorpezcan nuestro entendimiento, sino que tu luz siga llegando a nosotros, y de esta forma entender, percibir tu palabra, tu voluntad, tu camino, Señor, tu sendero, y actuar en consecuencia. Amado Dios, que podamos oír la voz de nuestra conciencia, que acusa o defiende nuestros actos, de acuerdo, Señor, a las circunstancias y al comportamiento nuestro. En tus manos, Señor, te encomiendo este pueblo y pido tu bendición para todos nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Dios nos bendiga, hermanos.